La primera causa que podemos estudiar se ve relacionada con la llamada Guerra Fría. De hecho, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética influyeron en el resultado de las elecciones de 1970 en Chile. Allende realizó un pedido personal de dinero a la Unión Soviética de aproximadamente $400.000 y un subsidio personal adicional de $50.000. Luego de las elecciones, el KGB obtuvo un permiso de dinero adicional y otros recursos para asegurar la victoria de Allende en el Congreso. En su pedido, el 24 de octubre, se declaró: se llevarán adelante medidas destinadas a promover la consolidación de la victoria de Allende y su elección al puesto de presidente del país. Entre los preparativos de Estados Unidos para impedir la llegada de Allende al poder, partimos del hecho que el triunfo de Salvador Allende fue legítimo, pero sin la mayoría absoluta. Esto atentaba contra los intereses norteamericanos, quienes veían en el socialismo chileno una amenaza para sus dominios y una consolidación del enemigo. Claramente existió, desde antes del triunfo electoral de Allende y la UP en las elecciones de 1970, un complot entre el imperialismo norteamericano, la burguesía nacional, la Iglesia y otros, los cuales se empeñaron en conseguir su objetivo más inmediato. Sobre la segunda causa, destacamos la importancia del rol de la derecha, la DC y la Iglesia para promover el golpe militar. La derecha, desde el primer momento, hizo lo que estuvo a su alcance para derribar a Allende, mostrando una permanente política anticomunista. Esto destacando en el caso Schneider, por el cual se culpó y echó al senador Raúl Morales, perteneciente al Partido Radical. Buenos días, presidente. Le habla el general Jorge Urrutia. Le informo que la Infantería de Marina ha comenzado a tomarse las calles de Valparaíso y han tomado posición de combate. La madrugada del 11 de septiembre, ya acuartelado el ejército, la escuadra de la Marina reaparece en Valparaíso y las Fuerzas Armadas toman la ciudad. El prefecto de Valparaíso, Luis Gutiérrez, realiza una llamada por el único teléfono que funciona en el puerto, el suyo, línea dejada libre a propósito por los golpistas, para avisar al subdirector de Carabineros, general Jorge Urrutia, que la infantería de la Marina está en las calles y ha empezado a tomar posiciones de combate. Urrutia telefonea al presidente, que se encuentra en su residencia de Tomás Moro. Allende, calmado, pide ubicar a Pinochet y Ley, pero son inubicables. Nos encontramos con un testimonio del golpe militar. ¿Qué le ocurrió el 11 de septiembre del año 1973? Bueno, yo ese día había salido del bar, como a las 5 de la mañana, y me dirigía a tomar desayuno en la universidad. Cuando iba, empecé a ver sombras y mucho movimiento, y me di cuenta que eran los militares. La verdad no le tomé mucha atención, y me dirigí y seguí mi camino. Cuando iba llegando a la universidad, los militares me hicieron parar y me dijeron que coloque las manos en la cabeza, y me llevaron al último piso de la universidad. Cuando llegué ahí me encontré con muchas personas, con varios compañeros de la universidad, de la facultad, y con los cocineros de la universidad. Estuvimos varias horas ahí y luego nos llevaron en un camión a lo que vendría siendo el estadio. Ahí había mucha gente y estaban todos recostados sobre la pampa. A mí me tendieron junto a algunos amigos y empezaron a saltar sobre nosotros, a caminar por nuestras espaldas y por nuestras cabezas. No nos habían dado comida, pasaron al menos unos 5 días y nos llevaron al cajón del Maipo. Allí nos pusieron en un camión unos sobre otros, los más apretados posibles. Yo sentía que mi pie estaba sobre la cabeza de otra persona y la verdad eso me incomodaba bastante. Cuando llegamos ahí yo no solté mi carpeta, ya que en esa carpeta yo tenía unos poemas muy míos, donde estaba básicamente mi vida, y ahí uno de ellos me dijo, pásame esa carpeta. Yo la verdad no la quise soltar, me resistí un poco y me pegaron, me botaron y me patearon hasta quedar inconsciente. Cuando desperté, uno de ellos se empezó a reír de mí por los poemas y decían que eran tonterías. Pescó esos poemas y los tiró al río. La verdad me volvieron a pegar ahí y quedé inconsciente. A las 7:15 am, Allende, en su automóvil Fiat 125, y el GAP, grupo de amigos personales, se enfilan hacia La Moneda, llegando 20 minutos antes. Carga con un fusil AK-47 Kalashnikov, regalo de Fidel Castro, y el GAP ingresa al Palacio de Gobierno 2 ametralladoras y 3 RPG-7.
además de sus armas personales. Paralelamente llega a esas horas Pinochet al comando de telecomunicaciones en Peñalolén, con capacidad de anular las comunicaciones de algunas emisoras de radio, un poco retrasado en la hora. Se organizan las redes de comunicaciones con las demás ramas de las Fuerzas Armadas, especialmente con Ley, que se encuentra en la Academia de Guerra Aérea, y con Patricio Carvajal, que será el coordinador de todo el golpe. Allende trata de obtener información sobre el movimiento. Al no poder contactar a Pinochet exclama: «Pobre Pinochet, debe estar preso». Sepúlveda, director general de Carabineros, llega a La Moneda y le asegura que Carabineros le seguirá fiel al gobierno. Lo que Sepúlveda ignora es que Carabineros ya estaba controlado por los generales Mendoza y Giovanni. Compañeros, la Marina se ha sublevado. Llamo al pueblo a la prudencia. A las 8:42 de la mañana, la cadena democrática, formadas por las radios Minería y Agricultura, emite la primera proclama militar. Allende debe hacer entrega inmediata de su cargo a la Junta de Gobierno, integrada por los jefes supremos de las Fuerzas Armadas: Pinochet, Ley, Merino y Mendoza. ¿Qué le ocurrió la tarde del 2 de julio de 1983? Bueno, ese día yo me levanté temprano. Era un día nublado de invierno, tipo 7:30 de la mañana. Nos juntamos con algunos vecinos, con Rodrigo Rojas y 2 jóvenes más que yo no conocía prácticamente. Ellos iban a iniciar una barricada en una avenida muy importante para detener el tránsito. Íbamos con neumáticos y benzina en una esquina cuando se nos apareció una camioneta de militares. Dejamos todo tirado y salimos corriendo. Yo salí en la misma dirección que Rodrigo y después nos dimos cuenta que nos estaban persiguiendo. En eso nos pescaron y nos comenzaron a golpear. A mí me tiraron contra la pared y a Rodrigo contra el suelo. A las 11 horas, la mayoría de estas cadenas habían sido anuladas por personal de Carabineros o de las Fuerzas Armadas, siendo la única sin desarticular la unidad perteneciente a la legua, que sorprendió y repelió a las fuerzas de Carabineros encargadas de anularlas. A través de la Red Nacional de Radiodifusión de las Fuerzas Armadas, se le da también al presidente un ultimátum. La moneda no es desalojada antes de las 11 am, será atacada por tierra y aire. Presidente, el primer ministro armado militar dice que debe bajar y rendirse. ¡Bajen todo! ¡Dejen sus armas y bajen! ¡Allende, tenemos que hacer militares de tierra! 11:52 am, luego de perpetrar 5 ataques cercanos a La Moneda, prosigue el Palacio de Gobierno, con el uso de gases lacrimógenos, pero al ver que La Moneda todavía se negaba a rendirse, el general Javier Palacios decide tomarla y envía a un grupo de soldados a derribar la puerta del palacio. Son las 2:30 de la tarde. ¿Qué nos puede decir sobre la Constitución de 1980? De la Constitución de 1980. Recuerdo que el 11 de septiembre de 1980 esta Constitución fue aprobada, en donde la mayoría de la población de esa época la aceptamos de buena forma, mientras que, lógicamente, la oposición no pudo participar de esto. Una característica fundamental o principal de esa época fue la protección que se le dio a las Fuerzas Armadas, en donde se instauró un régimen presidencialista y un Consejo de Seguridad Nacional, en donde estaba obviamente constituido por militares. ¿Usted qué es lo que más prevalece de esta Constitución? De la Constitución de 1980 puedo rescatar lo que vendría siendo el sistema binominal que se aplicó en Chile y que actualmente prevalece y es un sistema bastante controversial y de debate. Más que nada, este sistema controversial y de debate se instaura por lo que vendría siendo
la forma de aplicar y porque este es un sistema muy desigual, en donde se elige, por ejemplo, senadores, diputados e incluso presidentes a través de esto. Con respecto al lado positivo de esto, encontramos los derechos humanos, en donde este protege a las personas chilenas a través de esto. Este cambio está marcado por la llegada de Chicago Boys, economistas chilenos de la Universidad Católica que terminaron sus estudios en la Universidad de Chicago y que fueron reclutados para estabilizar la economía del país. Estos llevaron a Chile al llamado milagro económico, con la política de evitar el proteccionismo, mayor competitividad, menores precios y mayor calidad. Dentro de estos se destaca Sergio de Castro, asumiendo el Ministerio de Hacienda y Economía. ¿Qué edad tenías cuando te ocurrió esto? 25 años. ¿Cuánto tiempo estuviste detenida? Estuve detenida durante 2 años, desde el 74 al 76. ¿Podrías contarnos qué fue lo que te hicieron o por lo que te hicieron pasar? Bueno, sufrí quemaduras de cigarrillo, me pusieron en algo que llaman la parrilla, me hicieron algo que llaman el submarino, que básicamente consiste en colgarte y luego hundirte en agua por un tiempo, ahogarte y dejarte sin respiración, luego te cuelgan otra vez y te vuelven a sumergir. Y eso se repite varias veces. Muchas de las medidas económicas del régimen militar fueron basadas en un texto sumamente práctico para las autoridades, el ladrillo de 1972, el que basado en el neoliberalismo plantea la liberación de los precios internos, la disminución del volumen del sector público, bajar los aranceles externos, modernizar la agricultura, previsión y seguridad social, entre otros. Era neoliberalista. Pero, ¿qué es el neoliberalismo? Reducir regulaciones estatales, privatizar empresas públicas, reducir el gasto público, reducir las ayudas económicas no privadas. La crisis económica de 1982 tuvo múltiples factores, en los que encontramos sobreendeudamiento internacional, quiebra de las industrias, aumento de las tasas de interés, excesivo endeudamiento de los bancos y sobreendeudamiento de las empresas privadas. El gobierno no reaccionó a tiempo y creyó que este proceso se solucionaría con un ajuste automático de mercado, lo que causó devaluación del peso, congelamiento de los salarios. Sus consecuencias sociales fueron ola de quiebras, gran desempleo, ola de protestas y la reactivación de los sindicatos. La Iglesia se pronuncia con palabras como: Con el triunfo del comunismo en Chile, la Iglesia y todos sus hijos no pueden esperar sino persecución, lágrimas y sangre. Y el socialismo que ha inspirado el marxismo y ensangrentado la historia de muchos pueblos, violando los derechos fundamentales de las personas, la sociedad y la Iglesia. Sufrí violación, de hecho quedé embarazada y me hicieron abortar dentro de la misma cárcel. Tuve que escuchar las torturas que le hicieron a mi padre y a mi hermano, porque ellos también estaban encerrados en el mismo lugar. Y escuchaba sus gritos y escuchaba todo. Me hicieron participar de algo que llaman el ensayo de fusilamiento. Y eso, entre varias otras cosas, golpes físicos en su mayoría. La democracia cristiana, inclusive antes del ascenso de Allende al gobierno, estuvo implicada en los preparativos para impedirlo. A modo de evidencia se tiene un testimonio de fecha 29 de septiembre de 1970 que dicta: el presidente Eduardo Frei quiere detener a Allende, y lo ha dicho a sus íntimos, pero quiere hacerlo constitucionalmente, o sea, a través ya de un vuelco de voto en el Congreso o de una crisis interna que requiera intervención militar. Me empezaron a tocar y me preguntaron qué andaba haciendo. Les dije que iba a la universidad a estudiar. Me quitaron los documentos y me comenzaron a insultar.
En eso aparece otra camioneta y venían con los neumáticos y el bidón. En eso llega el teniente mayor Fernández Detus y nos empiezan a rociar benzina. A mí me empiezan a rociar desde la cabeza hasta los pies y a Rodrigo le riegan como una planta. En eso sacan un explosivo incendiario y comencé a arder en llamas como una antorcha humana. Traté de apagarme con las manos y me tiré al suelo, me empecé a revolcar y sentí que alguien me tapaba con una frazada. Me subieron a una camioneta y después de eso perdí la conciencia. La cultura en 1980 se vio extendida mayormente como una crítica social, en donde destacó la música, el arte y la escritura. En la música destacaba las ácidas letras de Los Prisioneros y la crítica de Víctor Jara, quien más tarde sería torturado y asesinado en el Estadio Nacional, centro de detenidos políticos. Sin embargo, su legado continúa, junto con el de otros músicos, en su mayoría folcloristas. En la literatura podemos apreciar varios escritores, resaltando al poeta Pablo Neruda, quien sería exiliado en la época del régimen militar, pero que pasaría a ser uno de los exponentes chilenos más importantes en todo ámbito. Podemos decir que el arte, justamente en la época y posteriormente, se vería marcado por las críticas sociales y el constante anhelo de libertad, que dio paso a múltiples manifestaciones y protestas que marcaron el periodo y la convirtieron en una de las épocas de descontento social y expresión cultural, difíciles de olvidar.